Entonces, no, sí, sí. Intento arreglar lo de la pantalla. Listo, ya estamos en Zoom. ¿Qué tal, amigos de Revista Divergencia? Les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo para tratar aspectos jurídicos respecto a que surgen en esta contingencia, en esta cuarentena. Me presento, soy el licenciado Daniel Moisés Vázquez Escobar, licenciado en Derecho por la UNAM, y presento a estudiante Raúl Torres Mejía, quien es estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Derecho, quien tiene amplia experiencia académica en materia laboral. Le gusta mucho la investigación y para hacer algunas connotaciones sobre dudas y comentarios que ustedes tienen, si ustedes las van colocando en la transmisión, o iremos haciendo algunos comentarios pertinentes en esto. Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? No sé si quieres dar unas palabras de bienvenida. Laboral, la violencia que se está dando ahora en los domicilios, los divorcios y todo lo que repercute al día a día. Hoy se decreta fase 3, entonces pues, a tomar todas las medidas de seguridad. Bien, pues vamos a empezar a hacer algunos comentarios. Ya si hay algún comentario extraordinario, pues nos lo hacen saber, estamos conectados a través de nuestros teléfonos. Entonces, vamos a hacer algunas precisiones. Vamos a hablar sobre lo que es la violencia intrafamiliar. Muchas veces solo tenemos entendida que es solamente físicamente, o si quieres algún comentario me lo haces llegar. Me gustaría tratar sobre la violencia intrafamiliar no solo es de manera física, sino también hay de manera psicológica, de manera sexual y de manera económica. No solo es el maltrato físico, como lo reitero, sino se va a poder acoplar a este concepto de violencia intrafamiliar cuando hay una agresión sexual, cuando hay agresión de acoso de forma directa, o también de manera económica, cuando se dejan de satisfacer las necesidades de las personas de la familia, en este caso cuando se trata de menores de edad, y evidentemente ahí entra el concepto. ¿Qué hacer cuando alguien tiene violencia intrafamiliar? Si uno es apto, más bien, si uno es el que la recibe o uno cercano dentro de mi círculo familiar, existe lo que es el Centro de Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar, el CAVI. Pondremos la dirección en estos momentos abajo de esta transmisión cuando es aquí en la Ciudad de México, y también a través de los Institutos Nacional de Mujeres cuando se trata de violencia de género, porque las mujeres son quienes son más perceptibles de sufrir violencia intrafamiliar. Esto derivado de que al final estamos en cuarentena, hay un confinamiento, entonces al final la convivencia entre personas se vuelve mucho más continua y eso genera muchas veces los problemas familiares, y hay todo tipo de violencia como los que acabo de mencionar, y no solo específicamente el físico. Uno tiene que acudir a presentar su denuncia cuando es de derecho propio, porque ahorita voy a otro caso específico, y ahí es como si fuera una denuncia en materia penal,
el cual se hace una investigación y acuden al domicilio parte del personal del centro de investigación y ven la situación, qué es lo que procede, ya sea que aíslen a la persona, le solicite que primero va a entrar una amonestación o desde la separación de ese integrante de la familia en el núcleo familiar. Entonces, esas son las consecuencias que suelen proceder y también es evidentemente cuando se trata que muchas veces ya no dan como el famoso gasto. Entonces, regularmente también ahí entra violencia intrafamiliar, donde ya no se dejan de proveer los alimentos, donde ya hubo una agresión sexual, donde solo se dicen, como dicen, no hay un maltrato psicológico severo y evidentemente cuando ya hay golpes se puede acudir ante esta institución. No sé si quieras decir algún comentario, Raúl, al respecto. Efectivamente, yo creo que el ser humano no puede soportar tantos días en encierro, ¿no? No necesariamente tiene que venir de una violencia, puede ser un momento de explosión. Hay que tener control sobre los momentos, ¿no?, que puede llegar a una tragedia. Efectivamente, tiene que levantar la denuncia. Entonces, existe la violencia física, la verbal, la psicológica, bien como dice aquí nuestra compañera Maribel, que le mando un saludo, económica también, y es el tema de todo lo que está generando el coronavirus, ¿no?, que no habíamos estado ante una situación de esta magnitud. Evidentemente. Entonces, ahorita vamos a ir a algunos casos específicos. También he tenido la oportunidad de dar cierta asesoría cuando también vemos que los vecinos o gente cercana dentro de nuestro hogar, pues escucha que le están pegando a la mujer o que hay cierto maltrato hacia los niños. Entonces, regularmente también ahí se marca este centro de atención de víctimas y también se puede marcar en este caso, a veces cuando se trata de menores de edad al DIF, para que vayan supervisores a verificar cómo es la circunstancia. Al presentar esta denuncia, ayudamos a que se alerte, porque regularmente cuando acude la autoridad, muchas veces los ciudadanos se tranquilizan, se moderan en su conducta y evidentemente se quitan muchos problemas. Vamos a hacer una pausa en ese tema de violencia intrafamiliar. Ahorita vamos a volverlo a tocar. Me gustaría, Raúl, para que no solo sea yo el que hable, que eres experto, también pasa por los problemas de despidos o que licencias sin goce de sueldo o prácticamente que te despiden sin liquidación. ¿Qué procede en estos casos, Raúl? ¿Qué es lo que sugieres? ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Ok, muchas gracias. Buenas noches a todo el auditorio. Me gustaría volver a presentarme. Me llamo Raúl Mejía Torres. Soy estudiante del 8º semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizo mi servicio social en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la misma facultad. También pertenezco a la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Estado de México y soy colaborador en la revista Divergente. Efectivamente, el tema de coronavirus ha afectado muchísimos sectores. Entre ellos tenemos el sector salud, que son la primera línea en este combate del coronavirus. Tenemos también al sector salud día a día emitiendo recomendaciones sanitarias, emitiendo recomendaciones de seguridad para detener este brote. El tema internacional también se ha habido afectado. Tenemos países que han estado cerrando fronteras. Tenemos organismos internacionales que han estado interviniendo, como la Organización Mundial de la Salud, al igual que la Organización de las Naciones Unidas. En lo económico, la disminución de la actividad empresarial, que ha generado una crisis económica, lo de la caída del petróleo. Y el tema laboral también es uno de los más importantes que está ocurriendo en este momento. Me gustaría poner dos cosas en contexto antes de iniciar.
La primera es que el 30 de marzo el gobierno federal emite una alerta sanitaria, decreta una alerta sanitaria por el virus SARS-CoV-2. Esta es la segunda cosa que quiero poner en contexto. El nombre oficial del virus no es COVID-19, no es coronavirus. El nombre oficial, el nombre científico es SARS-CoV, que a la hora de querer reducirlo, en ponerlo a siglas, se convierte a COVID-19. Entonces, una vez que el gobierno federal decreta esta emergencia sanitaria, hace también algunas recomendaciones en las cuales que cada habitante del territorio nacional, todos los habitantes, se encuentren en sus casas, se vayan a quedar en sus casas, se refugien en sus casas. Pero esto paradójicamente afecta la materia laboral, afecta a los trabajadores, porque si los mandas a la casa, ¿cómo van a percibir un sueldo, no? Entonces, aunque no lo crea, nuestra Ley Federal del Trabajo sí contempla qué sucede ante una emergencia sanitaria. La primera y la más importante de todas es la pregunta que me han estado haciendo compañeros, familiares y todo eso es si te pueden despedir. Esa es la respuesta, la pregunta principal. A lo que yo contestaría, claro que te pueden despedir, pero eso no significa que sea un despido legal o un despido justificado. La Ley Federal del Trabajo, desde el artículo 42 hasta el 56, nos menciona en qué momentos el patrón puede rescindir la relación laboral. Sin embargo, por tema de pandemia, el trabajador no puede ser despedido. No se le puede rescindir la relación laboral. Ahora, si leemos más la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 42, en el artículo 427 y el 429 dice que el patrón está obligado a indemnizar a los trabajadores una vez que se haya emitido una emergencia sanitaria. Esto es decir, que el trabajador se tiene que ir a descansar a su casa y el patrón está obligado a pagarle el salario mínimo al día por un máximo de un mes. Y también la ley contempla que el gobierno federal puede ampliar los días en que el patrón debe seguir pagando esta indemnización. Pero aquí la pregunta, o aquí la cuestión es, vamos a ver qué empresas pueden seguir pagándoles a sus trabajadores, aunque sea el salario mínimo. Dice el Consejo Coordinador Empresarial que si el Producto Interno Bruto bajara un 4.5%, habría 800 a 1 millón de despidos en este país. Pero ahí quisiera hacer una crítica, puesto que ellos solamente están contemplando los trabajos formales, solamente contemplan los que están dados de alta en Hacienda y los que tienen seguro social. Sin embargo, el 60% de los empleos en México son informales. Desde la señora que tiene la tiendita, la que vende dulces afuera de la primaria, la que tiene su fondita, la que vende tacos, quesadillas, todo esos son trabajos informales que se están cerrando por el tema de emergencia sanitaria. Entonces, la cifra es incalculable. No sabemos al día de hoy cuántos trabajadores ya perdieron su empleo y que están con una incertidumbre de que no saben qué van a hacer el día de mañana. No sé si quieras agregar, pasamos a otro bloque. A ver, tengo más información, pero... Tengo a que pudieras precisar, digo, la materia laboral no es mi fuerte profesionalmente hablando, pero me gustaría que me explicaras muchas veces qué pasa si te liquidan, si te despiden, mejor dicho, sin liquidación. Y otro supuesto que veo que está pasando mucho, que solo les están dando la mitad de su sueldo, otro supuesto. Y en otros casos, ¿qué pasa si es válido descansar una semana sí y otra no? ¿Qué sucede en esos casos, Raúl? Mira, lo que tú mencionas, tanto en la segunda y en la tercera cosa que me preguntaste, eso se
esos se llaman acuerdos o convenios que hace el trabajador con el patrón. En la primera, ¿qué pasa si soy despedido? Porque es lo que está sucediendo. Pues en primera te tendrían que liquidar, en primera te tendrían que pagar tu indemnización. Si no lo hacen, porque las juntas de conciliación y arbitraje y la Procuraduría de la Defensa del Trabajador ahorita están cerradas por lo mismo de la pandemia. Sin embargo, dejaron algunos teléfonos. A lo que yo te voy a decir, yo he marcado y nadie contesta. Entonces están dejando al trabajador a su suerte, en un principio. Preguntabas, ¿qué pasa si me bajan el sueldo? Aquí lo que se recomienda, o lo que yo recomendaría es que si tú trabajas en una empresa y estás viendo que hay una disminución de la actividad empresarial y que muy probablemente te van a despedir, intenta llegar a un acuerdo con el patrón. Trabajo menos días, trabajo menos horas, puedo hacer trabajo en casa, pero no termines la relación laboral. Entonces, yo tengo conocimiento de personas que están trabajando desde su casa y les están pagando el 20% del salario. Sin embargo, te voy a decir que el 20% no es ni el salario mínimo. Entonces, el acuerdo, por ley, debería llegar mínimo a lo que es el salario mínimo por día. La recomendación es llegar a un acuerdo con el trabajador. En otro caso, si a ti te despiden, tendrías que esperar hasta que termine la pandemia para acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, próximamente tribunales laborales, para iniciar tu demanda, iniciar tu procedimiento. Y te digo, después a estos patrones les va a salir más caro, porque van a tener que pagar una liquidación, van a tener que pagar una indemnización, van a tener que pagar un abogado, van a tener que pagar salarios caídos. Entonces también exhorto a los patrones a llegar a acuerdos con sus trabajadores, porque al final de cuentas les puede salir también más caros a ellos. Exactamente. Pues ahora sí que para nuestros compañeros que nos están viendo y que muchas veces a lo mejor no nosotros, pero sí conocidos pasan por estas cuestiones de despidos, de prácticamente de parar el trabajo sin goce de sueldo. Evidentemente hay las herramientas jurídicas para protegernos, quizá no en este momento, desafortunadamente, al tener toda la función jurisdiccional. De hecho, se detuvieron después las juntas de conciliación después que los juzgados, ¿no, Raúl? Así es, correcto. Entonces, desafortunadamente yo creo que las juntas van a tener una amplia carga de trabajo y no significa que estén en un estado de indefensión. Vamos a hacer una pausa, ahorita retomamos otras preguntas que tenemos por ahí. Nos escribía una compañera ahí por Facebook de los tipos de violencia. Hay definitivamente muchos tipos de violencia. El artículo, más bien, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece diferentes tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres. Voy a tocar algunos puntos. Está la violencia psicológica, que es cualquier acto que dañe la estabilidad emocional. Esto puede ser un abandono, descuido de las personas, celotipia, muchas veces que ahorita aumentan los celos por el confinamiento. Entonces, eso es parte de la violencia intrafamiliar. Insultos, humillaciones, de evaluación, marginación, indiferencia, la infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas. Entonces, para que la gente que nos está viendo sepa y enfrasque bien su situación, si usted está siendo víctima de esto, acuda a representar su denuncia o acuda al Centro de Atención de Víctimas de la Violencia Intrafamiliar. También existe lo que es la violencia patrimonial, el cual es cualquier acto o omisión que afecte la supervivencia de la víctima. Esto puede ser sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales,
Es decir, si alguien se quedó con recursos económicos, es parte de esta violencia patrimonial y también puede acudir cuando hay retención de objetos y sobre todo documentos personales, que esto muchas veces sucede cuando termina una relación no de forma pacífica, sucede mucho esta circunstancia. No sé si quieres decir algo extra, Raúl, si no continúo. También vamos a la parte de la violencia física. ¿Cuál es? ¿Escucho? Adelante. Okay. Continúa. El uso que es el uso de la fuerza para provocar daño no accidental con cualquier tipo de arma u objeto. Es decir, esto sí es, si te empujan o te golpean o te dan hasta patadas o te quieren ahorcar o asfixiar, todo esto es parte de la violencia física. Entonces, para que no lo olvidemos, la violencia económica, toda acción o omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Esto es cuando limitan la percepción económica. También no hay que ser conscientes que conforme ahorita las actividades económicas han disminuido, pues los ingresos de mucha gente que vive al día van a disminuir. No aplicaría en estos casos la violencia. Pero sí, si realmente la persona tiene los recursos y no los da por el simple hecho de estar en cuarentena y considerar el que no los necesitan, entra dentro de esta violencia económica. Esto es importante mencionarlo. Y por último, la violencia sexual es que dañan el cuerpo dentro de su sexualidad de la víctima y atentan contra la libertad, la dignidad y la integridad física. Esto es de cuestión de violación, acoso sexual, ¿no? Entonces, también puede suceder mucho que ante el confinamiento se presenten estas circunstancias. Entonces, para hacer precisión, los tipos de violencia y todos estos tipos de violencia encuadran para poder acudir al centro de atención de víctimas de violencia intrafamiliar. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahorita a otro tema, no nos están haciendo ahorita algún comentario. Vamos a pasar al tema de qué pasa ahorita con los divorcios, las pensiones alimenticias. Raúl, ¿quieres comentar algo al respecto, por favor? Sí, personas que estaban llevando su procedimiento de divorcio, personas que reciben pensiones alimenticias, esta información les va a ser útil. Por el momento, una vez que se decretó el 30 de marzo la emergencia sanitaria, hubo suspensión de actividades en todos los tribunales. Esto quiere decir que los jueces en materia familiar ahorita no están trabajando y todo quedó suspendido. Sin embargo, pues una vez terminando la emergencia sanitaria, sus procedimientos deberían de continuar. El tema de la pensión alimenticia, que es muy importante. Si no están recibiendo pensión alimenticia, puesto que la persona que la tiene que dar se quedó sin empleo, consecuencias de la pandemia. Entonces, ahorita no hay forma de alegar ante ningún tribunal una pensión alimenticia. Cualquier tema jurídico en este momento está suspendido. Iniciará cuando termine la emergencia sanitaria. No sé si por ahí les surja alguna duda. Al final, creo que también procedería muchas veces el esperar, digo, desafortunadamente, ante estas circunstancias, a veces los clientes en particular son muy insistentes, a lo mejor en que el abogado tiene mucho que poder hacer en estos temas, pero realmente es que los juzgados son los que determinan el avance. Los juzgados solo están trabajando de manera parcial para recibir depósitos de caja prácticamente para entregárselos a las personas que ya tienen la pensión alimenticia. No están en funcionamiento, no hay ingresos de demandas y esto es importante hacérselo saber.
si usted también se quiere divorciar porque ya el confinamiento lo orilló a tal, también hay que esperar hasta que termine esta contingencia para poder realizar el trámite. No hay manera, no hay ahorita forma de poder hacer estos trámites para que usted lo tenga muy, muy claro y no pase nada. Vamos a pasar al punto de los, un segundito, de los, ¿qué pasa qué pasa si contraigo el coronavirus trabajando? Raúl, ¿algún comentario al respecto de este? Sí, dos cosas muy importantes, que serían dos directrices. ¿Qué sucede si soy trabajador y contraigo el coronavirus? ¿Y qué sucede si soy despedido y contraigo el coronavirus? En primera, pues si eres trabajador y has contraído este virus, tú tienes que estar dado de alta en el Seguro Social, en el IMSS. Entonces debes de tener acceso al seguro. Ese es por una parte. Entonces, los trabajadores no deberían estar preocupados por, a ver, bueno. ¿Y qué pasaría? Por cuestiones médicas, sí. ¿Qué pasaría, Raúl, si no se cuenta con el Seguro Social? Bueno, el gobierno federal, justamente cuando decreta emergencia sanitaria, hace recomendaciones y también dice que en teoría, si una persona contrae el virus, puede ir a cualquier hospital, llámese público o privado, y que están obligados a atenderlo, tal vez a controlar la enfermedad un momento en el hospital privado y después enviarlos al hospital público, que son a los que les está llegando todos los materiales sanitarios, todas las medicinas, para que ellos puedan recuperarse en ese momento. La otra directriz que te decía, ¿qué pasa si no pude llegar a un acuerdo con el patrón y me despidieron y contraigo el virus? Bueno, pues la ley del Seguro Social es muy clara y en el artículo 249 refiere a que si una persona es despedida, el Seguro Social lo sigue cubriendo todavía por 8 semanas. Entonces, estas 8 semanas es más o menos lo que se espera que dure el coronavirus. Entonces, estarían protegidos. Sin embargo, si soy despedido y nunca tuve seguro social, como dice el gobierno federal, pueden acudir a cualquier hospital público, cualquier hospital privado, y no debería de generar un costo. Sin embargo, pues habría que todavía pedir una asesoría con la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Pero todo esto es desgraciadamente de esperar hasta que se puedan abrir los tribunales, hasta que empiecen las actividades. Y no sé si tengan alguna otra duda. Bien, vamos ahí a esperar un comentario. Si tú ves ahí alguna pregunta, nos ayudas a responderlo, ¿no? Vamos a hablar también qué pasa, por ejemplo, para la gente que tiene arrendamientos, o si usted es arrendador o arrendatario, ¿qué procede en estas situaciones? Regularmente los contratos, a menos de que lo haya elaborado algún abogado, contempla algunas situaciones de emergencia, como lo que estamos pasando ahorita, porque al final si ahorita se deja de pagar la renta, así el monto de la renta, también no habría forma de buscar ningún desalojo por el no pago de las rentas, derivado de que todo es por un trámite jurisdiccional y no hay ahorita, como lo hemos reiterado muchas veces. Pero regularmente yo les he aconsejado a mis clientes que han estado en esta situación es de que no hay mejor diálogo para ponernos de acuerdo respecto de
la suspensión del pago de rentas y que después se puedan realizar, esa es una, o el de poderse salir, dar por terminada, rescindir el contrato de manera anticipada, el término correcto, para poder facilitar y evitar enrollos. El arrendador lo que busca siempre es su inmueble y el recurso, y el arrendatario pues, lo que le podemos ahorrar es un problema jurídico que posteriormente va a ser mucho más vergonzoso un desalojo o alguna demanda de ese estilo, también tener que pagar. Entonces, pónganse de acuerdo, seamos conscientes de la contingencia. Eh, Me ha tocado dar los consejos de que si eres arrendador, por lo menos no condones, pero puedas esperar el pago de un mes. Hay gente que lo ha condonado muy a pesar de estas circunstancias, también es válido, no estoy diciendo que no, pero también poder estar en sintonía con la contingencia, dado que los ingresos no son los mismos conforme a una actividad ordinaria, sí tenemos que ser conscientes. ¿Algún comentario de esto, Raúl? Creo que no, adelante. Bueno, vamos vamos a regresar aquí a los despidos. ¿Qué pasa, Raúl, si fallezco por contraer coronavirus, me obligaron a ir a trabajar? O si ahorita me están obligando a ir a trabajar con más de 20 compañeros, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues yo creo que esa es una pregunta muy importante, porque creo que nadie estaba preparado para una pandemia de esta magnitud, en primera. Y en segunda, pues muy probablemente la persona no va a contar con el capital para unos servicios funerarios. Sin embargo, si yo sigo laborando y contraí el virus, pues puede ser porque puede pasar, ¿no? Al estar saliendo a la calle y estarse exponiendo, pues lo que va a suceder es que todo va a correr por parte de la familia en un primer momento. Y en un segundo momento podremos ir a demandar ante las juntas de conciliación y arbitraje un posible riesgo de trabajo o alguna enfermedad. Sería la respuesta que te podría dar. Aquí pregunta Adrián Álvarez que si se cancela el examen del Instituto Politécnico Nacional. Efectivamente, sí. Tengo entendido que tanto la UNAM como el Politécnico, la UAP, la Universidad Autónoma del Estado de México van a reagendar los exámenes de admisión. Y entonces, repito, nuestros compañeros nos hace un comentario respecto a que los tribunales sí están realizando trabajo en home office, en casa. Evidentemente no estoy diciendo que están descansando, no esa es la idea, no decirlo, pero evidentemente a menos de que sea una situación urgente como lo que mencioné, pues, realmente no hay avances procesales, por lo mismo de que están suspendidos los plazos. Yo no se dice que no están haciendo nada, simplemente no están avanzando de manera procesal en los asuntos. En la gran mayoría de ellos todo está detenido, no hay forma de realizar en materia familiar una audiencia ni conciliatoria de ningún tipo, no va a haber emisión de sentencias. Lo que pueden, a menos de que una vez que regresen acumulado su trabajo, podrían publicar diversas sentencias que trabajaron desde casa, que es lo que regularmente va a suceder, o que haya avances de acuerdos de muchos asuntos, pero realmente no hay un trabajo ahorita para garantizar un avance procesal como un trámite ordinario con la contingencia. La parte mencionabas el apoyo de los hospitales, efectivamente, eso no es del 30 de marzo, esto es va a entrar a partir del 23 de abril, si no mal recuerdo.
solo es para atender a personas con distintos padecimientos al coronavirus el uso de hospitales privados. Para que ustedes lo sepan, no vaya a acudir con síntomas al hospital privado porque no le van a atender. Para eso no se hizo este acuerdo. Esto es importante hacer la mención. Y vamos a dar ahí otra pregunta. En materia de arrendamiento, Angie Valdivia, ¿sería correcto que los arrendadores dieran oportunidad en plazos o en menor, es decir, realizar un tipo de esquema de pago? Efectivamente, eso es lo que yo sugeriría, que al final, ahorita, al no haber juzgados, realmente tendríamos que hablar de una condonación, una pausa del pago que se pueda realizar con meses posteriores, o regularmente los contratos, hablando en términos contractuales, manejan a veces cuando se retrasa el pago de la renta un interés moratorio por día, es decir, un porcentaje, muchas veces del 2%. Entonces, también podría revisar el contrato y ver qué aplican estas circunstancias, pero regularmente la verdad es que los contratos que he revisado no tienen ningún tipo de cláusula, desafortunadamente. Y yo lo que les sugiero a muchas de las personas es condonar un mes, si es que no necesitan el recurso, yo lo externo así, o usarlo porque al final no hay, ahorita, si no abren, pues no va a haber un ingreso y eso va a generar cierto problema para la PA, y sobre todo se trata de un tema de conciencia. Eso es lo que yo sugeriría. No sé si tú quieres decir algo al respecto, Raúl, de esto que estoy diciendo. Pues efectivamente, como ya mencionaba, todo esto se va a solucionar con acuerdos, ¿no? Hay que hablar con el patrón, hay que hablar con el arrendador sobre la situación que está sucediendo en estos momentos. Acuerdos. Y referente a lo que comentaba Rodrigo en un comentario, que lo invitaría a que hiciera el experimento. El gobierno federal dejó algunos teléfonos para pedir asesoría a la Junta de Conciliación y Arbitraje y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, que ya hablan los teléfonos y se va a dar cuenta de que no te contesta nadie. A lo mejor no están otorgando el servicio o a lo mejor hay un exceso de personas llamando al teléfono por el cual se cayó la línea, etcétera, etcétera. Tenemos que ser conscientes que entre la contingencia no está trabajando normal ninguna institución, llámese como se llame, a pesar de que hay actividades esenciales y no esenciales, las cuales las no esenciales están obligadas a cerrar. Las esenciales están trabajando de forma escalonada, de forma ordenada. No significa que se esté dejando de atender, pero no están trabajando de manera ordinaria. Entonces, si va a acudir, por ejemplo, al CABI, al centro de atención, acuda personalmente. Sabe que se va a tardar un tiempo verdaderamente considerable, pero va a ser atendido. Esto lo llevo igual a todos los ámbitos donde a veces queremos pensar que todos están funcionando de manera ordinaria y no es así. Entonces, esto en comentario a tu comentario, Raúl, ¿no? Efectivamente, y pues que el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales han llamado a la solidaridad, a entender la situación y hay una ayuda mutua. Ok. Pues, no sé si hay algún comentario más de tu parte. Abarcamos ya violencia intrafamiliar, divorcios, pensiones alimenticias, abordamos pago de arrendamientos, tanto para comentarios para el arrendador y al arrendatario, despidos, lógicamente despido injustificado, licencia sin goce de sueldo obligatoria. Ya abarcamos todos estos temas, amigos. Espero que si no vieron el inicio del video lo puedan retomar, hacer algunas presiones y aunque hagan los comentarios, se les responderá posteriormente este video sobre cualquier duda jurídica. Y otro comentario, ¿qué pasa? También hay muchos comentarios respecto a
Un momentito porque se me fue el sonido.